Hay ocasiones en la vida en las que una brújula moral es la que nos debe de guiar, porque tal vez estamos cegados con un medio que admiramos. Pero esto es algo que veremos hoy en la Dimensión Gamer. Esta, como todas las grandes historias, es una historia de amor. Amor por el dinero. Corría la década de los 90. Los videojuegos volvían a ser parte de la cultura popular. Nintendo se había instaurado en los hogares con su consola casera y Capcom hacía lo mismo en el arcade, revolucionando con el juego de pelea y sentando las bases con Street Fighter 2. Y haciendo que esos nuevos gamers de este género de peleas tuvieran hambre, deseo por más juegos de lucha. Todas las compañías comenzaron a trabajar en sus juegos de pelea clónicos de Street Fighter 2. Dentro de esta vorágine de juegos había que destacar de alguna manera, y un par de jóvenes decidieron hacer un juego de peleas realista, donde la violencia imperara y fuera el factor determinante con un presupuesto muy reducido. Se habían juntado en un bar para platicar de lo ridículos que eran los movimientos especiales y las técnicas que se usaban en los juegos de pelea, ya que estos eran caricaturas, y entre risa y risa llegaron a algo. Optaron por utilizar una técnica de captura de movimiento y digitalización de imagen a base de fotografías. Esta había sido utilizada un par de años antes por Atari en un juego de peleas llamado Pit Fighter. Con mucha imaginación y con diseños muy basados en las películas de serie B, crearon un producto fantástico. Un producto que solamente usaría 5 botones básicos y movimientos sumamente limitados. Todos los personajes contaban con el mismo arsenal de golpes, es decir, todos pateaban igual, todos hacían un gancho igual, todos golpeaban hacia adelante, todos hacían los mismos movimientos básicos, pero algo que llamaba la atención es que los personajes se defendían con un solo botón, es decir, no había que hacer la palanca hacia atrás, sino solamente presionar el botón. Estos tenían pocas técnicas especiales, las cuales se iban a dibujar a mano para después agregarlas a los fotogramas. El roster de personajes sería basado en las películas de Kung Fu de los años 70, teniendo héroes y villanos con fuerzas sobrenaturales, pero no saliendo del argot de estas películas. El juego llamaría la atención por la sangre que brotaba después de recibir cada impacto, y el acabar con la vida del oponente con un movimiento final al cual llamaron Fatality. Incluso agregaron a un personaje secreto. Este juego se llamó Mortal Kombat y rápidamente se hizo de fama, entrando en el gusto de los jugadores. Como era de esperarse, con tanto éxito se comenzó a trabajar en su traslado a las consolas caseras, las cuales ahora eran más poderosas, con 16 bits que las apoyaban, y se podía pensar en versiones muy competentes comparadas con el arcade. Las compañías se dieron cuenta que este modelo de utilizar fotografías y violencia explícita era un gran mercado que solo Midway con su Mortal Kombat estaba explotando. Así que muchas de ellas comenzaron a clonar también este modelo, naciendo terribles juegos que emulaban a Mortal Kombat, pero siempre respetando este copyright para no acercarse a una demanda, sino solamente ser un juego violento con mucha sangre y muchos golpes. Pero esto no se quedaría aquí. Konami vio en esto la luz. Haciendo lo suyo, también diseñó un juego que lanzó poco después. Este era un juego de disparos con pistolas de luz y fotos digitalizadas. Las armas del arcade eran réplicas de una Colt Python, perteneciente a la familia de las Magnum, un arma que ya habíamos visto popularizada por Harry el Sucio. Estas armas eran tan parecidas al arma original porque se utilizó un arma real para hacer el molde para crear estas light guns que fueron llamadas Justifier. Las armas fueron concebidas en colores azul pastel y rosa pastel para el Player 1 y el Player 2.
Esto para que no se parecieran a armas reales, ya que en Estados Unidos no era legal el que las pistolas de luz parecieran armas verdaderas. Ya saben, para no fomentar la violencia. Nintendo ya había afrontado este problema con el Zapper al traerlo a América unos años antes, ya que el Zapper en Japón era conocido como una beam gun y era una réplica de la Colt Peacemaker, es decir, un revólver de vaqueros. Al traerlo a América tuvieron que cambiarlo por un modelo futurista, una Ray Gun de color gris, por los motivos de realismo que ya les comenté. 2 años después, Nintendo recibió una llamada de atención del gobierno norteamericano, pues para ellos aún parecía un arma real. Así que Nintendo reemplazó estas pistolas grises por la clásica pistola naranja que la mayoría conoce. Volviendo a esto, Konami no vio necesario cambiar las armas. Solo se harían de la vista gorda, haciéndolas de color pastel y así nadie diría nada. Otros estudios comenzaron a trabajar en otros proyectos que comenzaban a dar de qué hablar. Juegos como Splatterhouse, el cual era un juego de terror producido por Namco, y el clásico Doom de ID Software, los cuales eran muy violentos y con ese terror explícito que lo caracterizaba. Mientras tanto, en otras instancias, los juegos de películas interactivas hacían lo suyo para interesar al espectador. Desde escenas algo subidas de tono, hasta coquetear con el género del horror y el misterio. Una prueba de esto sería Night Trap, de RDI Video System. Pero de esto ya les hablé en un video de la Dimensión Gamer, junto con la historia de Dana Plato, el cual se los dejaré por aquí. Pero, ¿por qué te estoy contando todo esto? Esto es porque el gobierno de los Estados Unidos estaba muy preocupado por los niños. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Ya habían tenido estos problemas cuando llegó a América Dead Race 20 años antes. Pero esta vez no sería igual. De entre todos los retractores había un elegido, un paladín de la justicia, que defendería las buenas costumbres. Un hombre que tenía el poder para desafiar no solo a la industria de los videojuegos, sino al mismo gobierno de la nación más poderosa del mundo. Entra en escena el senador de los Estados Unidos, Joe Lieberman. Joseph Lieberman fue un político estadounidense del Partido Demócrata. Nacido en una familia tradicional judía de clase media y creciendo en un país en recuperación por la posguerra. Salió adelante siendo el mejor de su clase hasta llegar a estudiar Derecho en la Universidad de Yale. Fue procurador general de Connecticut y subió al poder como senador en 1988. Y es aquí que comienza su historia con el mundo de los videojuegos. Desde que se encontraba en Stamford, Connecticut, ya estaba preocupado por los jóvenes y con esa obsesión por estar pegados a las computadoras de la época. Y cómo desperdiciaban su tiempo en los antros de vicio llamados salones arcade. Pero que no los engañe esta inofensiva cara de Will Tannen. Gracias a este muchachón, los arcades no aceptaban a niños menores de 12 años y tenían que tener un horario para que estos tugurios no operaran a sus anchas, ya que tendrían que cerrar antes de las 11 de la noche. Pero la cruzada del senador Lieberman contra los videojuegos comenzaría hasta 1993, cuando llegó a él las imágenes de un suceso que se dio el 13 de septiembre de 1993. Un suceso conocido como el Mortal Monday. El senador Lieberman había descubierto imágenes de Mortal Kombat y su peculiar festival de sangre y violencia, creyendo con esto que sus versiones caseras serían igual de sangrientas que la versión de arcade. Todo esto gracias al sensacionalismo de los medios al cubrir esta noticia. Parecía que ya era tarde. El Mortal Monday había estallado ese 13 de septiembre,
y ahora todo el mundo podía tener una copia en su casa. Los teléfonos no dejaban de sonar en las oficinas de gobierno y en las grandes tiendas que vendieron estos productos. Los padres molestos y las ligas de la decencia estaban muy indignados porque este fenómeno había ocurrido frente a sus narices. Pero Joe Lieberman no se quedaría quieto. Él era John Wayne en esta película y los videojuegos, los sombreros negros. Así que llevó a juicio a todos ellos. Sega, Nintendo, Acclaim, Midway, Konami y otros grandes de la industria. Este hecho fue conocido como el juicio de los videojuegos, el senador contra Mortal Kombat. El objetivo, proteger a los niños de la violencia extrema y el contenido sexual. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Cuando los CEOs se enfrentaron, fue que comenzó a arder Troya, ya que se comenzaron a tirar basura los unos a los otros, siendo el más famoso cuando el presidente de Nintendo, Howard Lincoln, se defendió diciendo que ellos no tenían sangre en su versión de Mortal Kombat, pero que Sega sí tenía y que su juego era igual o más violento que el arcade. Todo esto señalando con el dedo al presidente de Sega, quien se defendió con el argumento de que en su juego se requería de un complicado código para activar los valores de la violencia, que ellos tenían toda una rama de Sega dedicada a la clasificación de productos para proteger a los consumidores, algo que Nintendo no hacía ni le importaba. Solo había que ver los juegos japoneses del Super Famicom que sexualizaban a las mujeres. Imaginen qué pasaría si trajeran esos juegos a América. Con los catorrazos entre estos dos gigantes de los 16 bits, las otras empresas pensaron que si se quedaban calladitos no se embarrarían en este asunto. Y fue en ese momento que Joe Lieberman bajó su mano y sacó un arma con la que apuntó hacia el jurado pidiéndoles su opinión. Se trataba de la Justifier, la Magnum azul pastel de la que habíamos hablado antes. En ese momento, Konami se puso las manos en el rostro y las compañías se dieron cuenta de que nadie estaba a salvo. El juicio continuó y seguían acusando a otros juegos hasta que regresaron con Sega y su juego Night Trap, acusándolos de fomentar el maltrato a la mujer, del cual les dejo la historia en este video. Tras esto, se mandó a retirar todas las copias de estos juegos de los anaqueles, pero cuando se intentó hacer esto, se dieron cuenta de que las estanterías estaban vacías. Los gamers de la época lo habían hecho. Compraron todo el producto y no dejaron nada para que fuera retirado. El equipo del senador en la corte no lo podía creer. Estaban muy molestos. Parecía que los gamers y las compañías se habían salido con la suya. Pero el senador Lieberman sabía que esto apenas estaba comenzando. En la próxima cita del juicio, el senador Joe Lieberman amenazó a todos. O comenzaban a regular el contenido, o el mismo gobierno se encargaría de hacerlo, fuera como fuera. Se les había terminado su libertad de hacer lo que quisieran. Es aquí que nace un nuevo impuesto para los videojuegos, lo cual sustentaría el organismo que se encargaría de hacer estas regulaciones. Y me refiero a la ESRB, Entertainment Software Rating Board, algo así como Junta de Clasificación de Software y Entretenimiento. Si bien el senador no logró cancelar a Mortal Kombat y a sus canchanchanes o sacar del mercado a alguna compañía de videojuegos, este hecho marcó la maduración de la industria y estableció las normas de la autorregulación. Lieberman quedó como un ícono del gobierno siempre alerta y un gobierno con mano dura, un hombre que simboliza el cambio cuando es necesario. Gracias a él, los videojuegos se profesionalizaron de una manera rápida y concisa. Pero como todo en la vida,
Tras llegar a los acuerdos y las reglas para esta nueva era, ahora era más fácil flanquear las reglas ya conociendo el terreno de juego. Una prueba de esto fue el lanzamiento de Mortal Kombat 2, rompiendo todos los récords de ventas y con todos sus elementos de sangre y violencia en cada una de sus copias caseras. Pero como siempre, aquí en México nada de eso importa. Los niños pueden comprarse un Mortal Kombat o un Doom y por supuesto un GTA, sin ninguna restricción, porque aquí no hay violencia, aquí no hay crimen y aquí no pasa nada. Así es, como la vida nos tiene que dar un icono para saber cuándo las cosas deben de tener una moderación. Aunque creamos que alguien es un villano, resulta que tal vez sea un héroe, una redención que solo puede ocurrir en la dimensión gamer.